Cada jueves a esta hora, nuestro espacio, nos hacemos un lugarcito en la realidad que suele ser bastante compleja y complicada para hablar de libros, de literatura. Lo tenemos a Rubén Goldberg en la línea telefónica hoy para hablar de un tema, un efeméride, pero muy particular, porque vamos a hablar de Horacio Quiroga, porque se cumple este año el centenario de Cuentos de Amor, de Locura y de Muerte, un clásico. ¿Cómo andas, Rubén? Buen día. Buen día, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Bien, señor, bien, acá estamos. Bueno, te estábamos esperando con Paul McCartney, un tema de Paul McCartney. Muy bien, está muy bueno. A vos que te gustan los Beatles. Tengo un hijo muy fanático. ¿Ah, sí? Terrible. ¿Terrible de fanático o terrible el hijo? Terrible fanático. Tan fanático como detalle que debe haber estado sufriendo anoche como loco. Mira vos, sí, perdió Talleres, vamos a decirle a la audiencia, perdió con Independiente. Bueno. Rubén, hablamos de este libro, ¿no? Un clásico, Cuentos de Amor, de Locura y de Muerte. Y Horacio Quiroga es un personaje muy complicado porque el tema de la muerte, bueno, hablar esta hora de este tema, pero bueno, es la constante en los cuentos, ¿no? Y más la referencia del cuento, estos cuentos de amor, locura y muerte, ¿no? Tuvo una vida muy compleja, muy difícil Quiroga, no solamente que vivía en un territorio que había elegido ahí en Misiones, un selvático, salvaje, ¿no? Sino porque fíjate todas las contingencias que tuvo que vivir y evidentemente está reflejado en sus textos, ¿no? O sea, un escritor también deja mucho de su vida privada en los textos, ¿no? Mató accidentalmente un amigo. Mira vos. Su mujer se suicidó. La primera mujer. Eso sí sabía, sí, pero no sabía que... La segunda lo abandonó. Sí. Y él se terminó suicidando. Sí. O sea, una vida muy compleja, ¿no? Y hay que ubicarse en ese territorio que yo he elegido para vivir, ambientado ahí en la selva, los animales, y muy lector. Fíjate que también dentro del tema de la literatura, una hija tiene el nombre de un personaje de Dostoyevsky, un hijo se llama Darío, tiene en homenaje a Rubén Darío. O sea, te digo, una vida muy difícil, muy compleja, muy absorbida por la naturaleza, te digo, la naturaleza física y la naturaleza humana, ¿no? Un personaje entreverado, podríamos decir. Exactamente, sí. Sí, muy entreverado, está bien la palabra que he buscado. Y los cuentos de amor, locura y muerte, donde está presente y se mezcla del ambiente, como te decía, selvático y salvaje de Misiones con la vida cotidiana, ¿no? Normalmente uno habla de Quiroga y lo primero que se refleja es los cuentos de la selva, ¿no? Sí. Que es un libro que por lo general y sigue siendo felizmente texto en los colegios, ¿no? Sí. Los chicos entran en ese mundo, ¿no? En ese mundo tan particular de Horacio Quiroga, ¿no? Y que entran a conocer ese ambiente, como decís vos. Efectivamente, ese ambiente y toda la vida que lo rodea. O sea, todo, pues vuelvo a insistir, todo texto literario también tiene un trasfondo de vida real, ¿no? La mayoría de los escritores tiene eso, Rubén, de volcar en sus libros lo que le pasa alrededor. En algún momento sí, en algún momento del texto aparece algo de su figura y de su vida, ¿no? Y lo desdibuja con un personaje, evidentemente, elige un personaje y ahí va volcando su propia experiencia, ¿no? No, eso es lo normal, ¿no? O sea, nadie refleja en un libro algo que no le ha pasado en su vida, ¿no? Y hay algunos que lo hacen de su vida, hacen el texto literario, ¿no? Claro, en el caso de Quiroga me parece que es más marcado, ¿no? Efectivamente, sí, porque todo lo que te conté de esa vida no sé si atormentada, porque había que haber vivido con él para saber si era tan atormentada, pero una vida muy accidentada y con muchas cosas que le pasaron, ¿no? Muy difícil. Bueno, y los textos de él son interesantes para leerlo en ese mundo de animales, en ese mundo tan particular. Él vivió en ese... Hay que ubicarse en los años que vivió al principio del siglo, no vivió ahora, ¿viste? Con toda la tecnología. En los años que él nació y que se radicó allá, él viene de Salto, que había nacido, y se radicó ahí estamos hablando de los años 20, en los años 40, 30, madre. Sí. Antes, estamos hablando, porque el libro... El principio del siglo pasado. Selva se editó en el 18 y Cuento de Amor en el 17. Así que te puedes imaginar los años que estamos hablando que él vivía en Misiones, ¿no? No había ni siquiera... No había comunicación. Ni siquiera repelente para los mosquitos, así que imagínate. No, creía que no. Pero tampoco le haría falta, me parece, ¿no? O sea que él vivió y transmitió en una naturaleza salvaje y también te diría inhóspita, ¿no?
ponerse a pensar dónde vivía ahí, ¿no? Y a los hijos lo hizo vivir en ese clima también, ¿no? Sí, sí, queremos recordarlo porque es un personaje, como decías vos, muy interesante de la literatura argentina, y por allí medio olvidado, medio dejado de lado, no sé por qué, esas cuestiones que uno ve. Bueno, son cosas que pasan con la literatura a veces, y de golpes vos no sabés por qué se retoma. Sí. Accidentalmente o porque algo sacó, bueno, entonces alguien a lo mejor está escuchando esto y dice, Quiroga, yo no leí nada, entonces por ahí se interesa cuando nosotros le estamos contando dónde vivía, cuál era su mundo, y entonces ya, me interesa ese tema. Entonces entra en los cuentos, que son cuentos duritos, no son cuentos fáciles, ¿eh? No, para nada. No, para nada. El amor, la locura, se mezclan en ese ambiente, ¿no? Todos son situaciones. Es un gran recreador, te digo, de situaciones cotidianas. Es un gran creador, claro. Eso podríamos decir. Claro, un costumbrista. Está bueno para los chicos Cuentos de la Selva, digo, como los Cuentos de la Selva son interesantes. Como para empezar a conocer. Sí, eso está. Y te digo, felizmente he tomado con mucho docente como texto a los niños. Felizmente. Sí, aparte porque tiene mucho contacto con la naturaleza y con los animales, ¿viste? Claro. Y entonces en esa propuesta lo hace muy agradable la lectura. O sea, Cuento de la Selva no está tan identificado como un cuento de amor, locura y muerte. Claro, no. Es otra cosa. Nada que ver, exactamente. Rubén, gracias como siempre. Que tengan un buen día. Te mando un abrazo, que andes muy bien, gracias por la participación. Rubén Goldberg, nuestro columnista, el librero de Córdoba, columnista,